tardes con todos y todas. Primero, muchas gracias a CIESPAL por la invitación para tratar este tema fundamental en el marco de las transformaciones sociales, que es como yo le veo el tema de la discusión sobre la teoría del valor. En este caso yo quisiera concentrarme más mi enfoque desde la teoría utópica y no desde la teoría crítica. Siento que a veces la izquierda solo ha sido anticapitalista y no ha sido pro algo. Y en ese marco hemos analizado mucho el capitalismo, que es muy necesario, pero desde mi punto de vista es insuficiente si es que se quiere producir un nuevo orden social. Lo que señalaba en este sentido, trataré un tema de la teoría del valor, la comunicación y el territorio, que es el título general, pero en el marco acabo de terminar un texto que quisiera poner a discusión ahora, plantearlo, que es sobre el tiempo, ¿no? En el marco de un proyecto más grande que es sobre la vida y el tiempo. Justamente en la disputa de la economía política e histórica sobre el tema de justicia, bienestar y obviamente en ese marco el tema del valor. Un primer punto que voy a tratar es el tema del valor en sí mismo como una reconstrucción histórica social, como entrada epistemológica de la construcción teórica, ¿no? Es decir, cómo se tiene que disputar el sentido desde la historia y desde las disputas políticas que dan los diferentes pueblos, la reconstrucción de la apropiación de ese valor, ¿no? Ya me referiré al momento. Entonces, en ese marco trataré el tema de la economía política desde lo que los diferentes territorios, pueblos definen como valor, en el marco de un tema que para mí es fundamental pensarlo desde la política, desde la teoría, desde la militancia, que otro orden social implica otros valores, ¿no? Para otra valoración social. Esto es fundamental y sostendré que aquí es necesario buscar otros marcos teóricos, otras unidades de análisis, otras bases de información, otras metodologías para disputar otra transformación. Porque siento muchas veces, y dará ejemplo, que seguimos en el propio marco de la derecha, ¿no? Y disputamos ese sentido desde su marco teórico. Y lo mostraré esto y lo evidenciaré, a pesar de justamente que en esa disputa se puedan tener avances importantes para las sociedades, pero no transformaciones radicales, porque aquí estamos metidos, desde mi punto de vista, dentro de un mismo marco teórico. El tercer punto que trataré es justamente, ya después de este análisis de la parte histórica, trataré el tema de la teoría, teóricamente, una crítica a esta relación del valor de uso y valor de cambio. Y la necesidad, como cuarto punto, abordaré la necesidad de crear otras unidades de valor y de información que permitan disputar el sentido hegemónico del valor que en este momento se tiene en las sociedades mundiales, que es el propio capitalismo. Y plantearé en ese sentido, en ese marco, que el punto nodal de la valoración que nosotros aquí en el caso, poniendo el caso, voy a poner un caso concreto, que es el caso del Ecuador, pone en el centro como máxima valórica a la vida. Y trataré de explicar cómo, o trataré de sostener que se necesita otro tipo de aproximaciones metodológicas que permita recuperar esa valoración que es la vida para disputar la intervención social, ya sea política o sea de ciudadano o de movimientos sociales. Y terminaré con ejemplos ya también concretos, empíricos, de cómo es necesario con esta nueva métrica, tener otra visión de la construcción de la sociedad. Vamos sobre el primer punto, sobre el tema, sobre el valor y a lo que me refiero al respecto, ¿no? Aquí el primer punto que yo quisiera señalar es que dentro de las sociedades existen construcciones hegemónicas sobre el valor. En el caso del capitalismo, o sea, el principal, la construcción hegemónica se basa sobre todo en el valor de cambio, o desde una perspectiva, mi enfoque tendrá mucho la perspectiva de las teorías de la justicia, ¿no? Depende del punto de vista de la filosofía política, uno tendrá diferentes valoraciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la valoración que da primacía el utilitarismo, ¿no?
que en este caso es lo más próximo a justamente cómo se concreta en el capitalismo esa base de información hegemónica, ¿no? Otro es del liberalismo, otros del republicanismo, otros del ecologismo, etcétera. Tienen diferentes perspectivas. Yo no me referiré porque además creo que estando al lado de personas que conocen mucho más que yo el tema de la perspectiva de la teoría del valor de Marx, yo quisiera dar una visión mucho más desde la perspectiva de lo que nosotros estamos disputando políticamente aquí. Y en ese marco, sí, ir un poco más adelante al tema más teórico. En este sentido, este momento el mundo vive, en el capitalismo vive esta construcción hegemónica como señalado, que es el utilitarismo, yo le llamo utilitarismo neoliberal, ¿no? En donde el centro está justamente en el valor de cambio. Nosotros tenemos que recuperar y reconstruir filosóficamente de la disputa política nuevos marcos conceptuales que nos permitan disputar ese valor de cambio que impera y está socialmente construido, en este caso a nivel mundial. En este sentido, lo que nosotros estamos proponiendo es una disputa política del propio sentido del valor, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y yo creo que este momento a nivel mundial, no solo movimientos sociales, sino ciertos países, están disputando políticamente ese sentido del valor, ¿no? Y esto implica un cambio epistemológico, y esto implica un cambio también en la matriz cognitiva de la ciudadanía. Y esto se plasma en disputas políticas que no vienen necesariamente de la teoría, sino vienen de las disputas políticas que se dan en los diferentes territorios. ¿A qué me refiero con esto? En el caso del Ecuador y en el caso concreto. Nosotros, ¿dónde se plasma cuál es esa máxima social? Nosotros lo que planteo, igual que algunos teóricos del derecho, es que donde se puede ver, donde se plasma lo que da primacía a una sociedad, es sobre todo en las constituciones, ¿no? Por eso nosotros de 1998 teníamos un sentido de construcción de un pacto de convivencia donde tenías un cierto tipo de valores y donde ponías los valores de la sociedad, ciertos valores de la sociedad como primacía de otro tipo de valores, ¿no? En el caso de la Constitución de 1998, el pacto que firmamos nosotros aquí como ecuatorianos fue un pacto utilitario liberal, ¿no? Claramente con ciertas características en lo económico completamente utilitario, donde obviamente la máxima era en este caso la perspectiva del incremento desde una perspectiva del bienestar, del ingreso, del consumo, del PIB per cápita, etcétera, que la forma de distribución sea sobre todo a través del mercado, que la única democracia que pueda existir sea la democracia representativa, etcétera, etcétera. En el caso del 2008, ¿no?, se da otro pacto de convivencia donde se pone otra valoración social para disputar a la anterior valoración social que existía, ¿no? Y obviamente en esa disputa existe todo un tránsito, que también es importante señalar, que no se puede hacer de la noche a la mañana este intento de transformación y probablemente políticamente va a ser inviable dado los camisas que se tienen en el concierto de las relaciones internacionales y las relaciones de poder que existen también al interior, que es fundamental articular en esta disputa del sentido del valor. Yo le he llamado personalmente a ese nuevo pacto frente al utilitarismo liberal, el biosocialismo republicano o la sociedad del buen vivir. Esta sociedad que plasmó y que no viene de la teoría, ¿no? Otros podrían decir que probablemente está mal mi interpretación de lo que es la Constitución de la República, pero esto es un pacto realizado por una población, una ciudadanía, movimientos históricamente que han disputado ciertas conquistas, que se plasman en un texto para la construcción de un pacto de convivencia diferente al pacto de convivencia que estábamos acostumbrados en 1998. Entonces, el primer punto que quiero señalar aquí, justamente, es que nosotros necesitamos disputar políticamente el sentido del valor, históricamente el sentido del valor. Esto implica una economía política. En el caso de la Constitución de la República yo puedo hablar no únicamente de la relación capital-trabajo, ¿no?, que de hecho siento que existen como 4 transiciones que se buscan al menos disputar políticamente entre la Constitución de 1998 y la del 2008, ¿no? La primera, fundamental, que es un cambio, para mí un quiebre epistemológico inclusive mundial,
que es pasar del antropocentrismo al biocentrismo, ¿no? La segunda, que es fundamental, pasar del capitalismo a la construcción de una economía popular y solidaria, ¿no? La tercera, que es pasar del patriarcalismo, llamémoslo así, al feminismo. Y la cuarta, que tiene que ver con el tema del colonialismo a la sociedad y al Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Ahí, en esas relaciones sociales, están mucho más allá de únicamente relaciones productivas, que también están, ¿no? Si no existen otro tipo de relaciones sociales en ese marco. Entonces, en ese sentido, el valor central que se plantea en el caso de la Constitución del Ecuador es poner en el centro la vida, ¿no? La vida como mayor máxima social, pero no cualquier tipo de vida, decimos nosotros los ecuatorianos, sino una vida buena, ¿no? Lo que se ha denominado el summa causae. Aquí estamos hablando de dos modelos de sociedad completamente diferentes, ¿no? La sociedad del bienestar capitalista, ¿no? Y frente a la sociedad del buen vivir. En este marco, poner en el centro a la vida, ¿no? Y este es lo principal, y ya voy a hablar por qué lo principal es, en este caso, la vida, implica tener una perspectiva de un pacto de convivencia transhumano, una justicia intergeneracional que no tiene que ver con generaciones humanas, sino también con especies humanas, en donde la reproducción propia de la vida humana está en función de la reproducción de los otros ecosistemas. Y en ese sentido es necesario ver, el momento que analizamos, qué tipo de unidades de análisis vamos a usar para recuperar ese sentido que no viene, una vez más, de la teoría o de los think tanks, sino viene de la propia población. Entonces necesitamos, hay un ejercicio que muchas de las veces tiene que venir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, pensando desde el punto de vista académico, ¿no? En el sentido de que la academia tiene que, o los intelectuales o los metodólogos, tienen que tener una perspectiva de, si es que existe aquí una disputa política, en el campo de la academia también va a existir una disputa política, metodológica, epistemológica, teórica, ¿no? Para intentar construir eso que es un mandato social. Entonces, frente al deber ser, ¿no? Ese deber ser, en el caso de la propuesta de lo que estamos, en este momento estoy trabajando, es un deber ser frente a un mandato social de la construcción de ese pacto de convivencia que se hace, ¿no? En ese sentido, únicamente lo principal, el corazón, es el tema de la vida, pero como señalaba yo, no necesariamente cualquier vida, sino una vida vivida dignamente, lo señala la Constitución de la República, es decir, con mayor igualdad, con mayor pluralidad, radicalmente democrático. En este marco, construir otros mundos vitales diferentes a las propuestas civilizatorias del capitalismo económico, productivista, consumista de Occidente, implica romper con una única mirada de ver a las sociedades. A eso me refiero, que necesitamos otro tipo de lentes, llamémoslo así, si es que queremos hacer una transformación social mucho más radical. Ahí lo que se plantea en el marco de también lo que se está discutiendo ahora mucho en economía es cómo articulamos un nuevo orden social para que el centro de la generación y disfrute de la humanidad no necesariamente esté en la producción de bienes y servicios, que son fundamentales, y ya me voy a referir por qué, sino que esté sobre todo en la producción de lo que se denomina bienes relacionales, ¿no? ¿Qué son los bienes relacionales? Son bienes que solo pueden ser consumidos y poseídos, ¿no? Hasta eso tenemos que cambiar, desde mi punto de vista, el tema de la semántica, ¿no? Yo suelo decir, de hecho en el texto cambio todo lo que es producción y consumo por generación y disfrute, ¿no? De estos bienes relacionales, justamente que únicamente pueden ser consumidos o pueden ser generados, disfrutados en un mutuo acuerdo con el otro, ¿no? Que no tienen precio de mercado, que son cogenerados y codisfrutados al mismo tiempo de lo que se está realizando. Pueden ser redistribuidos en la medida que genere potencial reciprocidad, ¿no? Un ejemplo que suelo dar para que se vea la diferencia de un marco conceptual versus el otro.
Porque esto implica luego plasmar, por ejemplo, si es que vamos a disputar el sentido de la construcción hegemónica, implica también plasmar ya metodológicamente cómo se tiene que valorar esa valoración que se está disputando políticamente. El ejemplo que suelo dar es cuando nosotros vamos a tomar un café, ¿no? En las cuentas nacionales, lo que se pone en las cuentas nacionales desde la perspectiva capitalista y bajo cualquier mirada clásica de la economía es, bueno, el valor del café, llamémoslo así, ¿no? En el marco de una, yo le llamo una sociología política del buen vivir, lo que estaría en esas cuentas es sobre todo ese tiempo de vida que se comparte con la persona que se está tomando el café. Ya me referiré al respecto cuando estoy hablando del tiempo a qué quiero señalar. Ahí el tercer punto que había mencionado y que quería ahora plantearlo es el tema del valor de uso y del valor de cambio, en el marco de que la propuesta del nuevo valor para la sociedad ecuatoriana como máxima social es la vida, es que el valor de cambio y el valor de uso no dejan de ser adjetivos de algo esencial que es la vida, ¿no? Y cuando digo en este caso la vida es que nosotros tenemos que buscar, como se suele señalar, los sustantivos críticos y no necesariamente los adjetivos de esos sustantivos críticos. Aquí lo importante desde mi punto de vista es que nosotros estamos recuperando porque muchas veces nos hemos ido al adjetivo de ese sustantivo, pero no nos hemos preocupado por ese sustantivo que es nodal en la disputa política este momento, que es justamente la propia vida, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué digo la vida? La vida en ese sentido digo porque tiene un valor incuantificable, inmensurable, tanto cada vida tiene valor en sí misma y no por su valor de cambio o por su valor de uso, ¿no? Entonces en ese marco también termina siendo inconmensurable, ¿no? La vida es la esencia del valor y en tanto vale por sí misma y no por el valor de uso o cambio que generalmente se le suele atribuir, ya sea socialmente o en el caso del valor de cambio a través del mercado, ¿no? Entonces la primera disputa política que nosotros en este momento tenemos y que realmente nos estamos dando cuenta también como humanidad es la recuperación de esa esencia del valor que en el caso ecuatoriano, o sea, nosotros hemos planteado socialmente que sea en este sentido la vida. Me viene a la mente, pude estar ahora justamente en París en la COP21 y cómo es necesario este momento como humanidad pensar un contrato mundial por la vida, ¿no? No es menor eso. Entonces aquí yo lo que estoy señalando que estas disputas y estos pactos de convivencia no solo son de un territorio, sino también pueden ser mundiales, pueden ser regionales, ¿no? Y en ese marco es necesario justamente ver cómo se disputa y se reconstruye ese sentido del valor. En este marco, algo que para mí es fundamental es ver cómo utilizamos otras unidades de análisis, otras bases de información para disputar políticamente ese nuevo orden social, ¿no? Y aquí yo lo que he planteado es justamente que es necesario utilizar, se pueden utilizar miles de unidades de análisis que disputen esa unidad de análisis que es hegemónica, que es el dinero, ¿no? Dentro del capitalismo. Utilizar otras unidades de análisis como por ejemplo, uno podría decir los joules en términos de energía, la biomasa. Mi propuesta es utilizar el tiempo como unidad de análisis para disputar esa construcción hegemónica del capitalismo que se da a través del valor de cambio y a través justamente del valor dinero. Una pregunta que yo podría hacer en este marco para que podamos ver a qué me refiero y para que veamos que inclusive esas propuestas que podrían ser vistas progresistamente, o sea que son progres, están dentro del mismo marco de análisis del capitalismo y estamos dando vueltas sobre el mismo círculo, ¿no? El ejemplo del PIB doméstico que se suele calcular, ¿no? Cuando uno hace el análisis de la economía, dice, bueno, aquí dentro del análisis del PIB generalmente no se pone el trabajo del hogar, no se pone el trabajo principalmente de las mujeres. Bueno, entonces somos progres y vamos a incluirlo a esto, ¿no? Y lo incluimos y hacemos una cuantificación. Y decimos en el caso del Ecuador,
algo que es fundamental reconocer y que es un gran avance, ¿no? Que en el caso del Ecuador el PIB del cuidado doméstico, de los quehaceres domésticos, de la economía del cuidado, como se suele llamar, es del 15% del PIB, mucho más que el petróleo, ¿no? Pero seguimos valorando bajo las mismas unidades de análisis monetaria que al final de cuentas terminan siendo la cosificación de la humanidad y de las relaciones sociales. Entonces, en ese marco es necesario construir otros marcos metodológicos que disputen al dinero. Y yo podría señalar, sí puede ser los joules, la biomasa, pero encuentro que es necesario conseguir una unidad de análisis que permita un análisis multicriterial, como lo es el dinero. El dinero lo cosifica todo y puede hasta poner un valor a la propia vida. Y que tenga la versatilidad de disputar también políticamente al propio dinero. Y es por eso que yo señalo que esta unidad de análisis es el tiempo, ¿no? Y cuando me refiero al tema del tiempo, me quiero referir principalmente, ¿por qué? Porque el tiempo es el mayor proxy de ese valor que hemos definido como sociedad los ecuatorianos, que es la vida. ¿Por qué? Mi premisa generalmente es: a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? Entonces, busco, en este caso teóricamente y metodológicamente, ¿no? Busco aquellas unidades de análisis que me permitan acercarnos a lo que ha definido económicamente, socialmente, históricamente, en este caso, un territorio que es el pueblo ecuatoriano. No al revés, ¿no? No desde arriba digo lo que tengo que hacer y en función de eso sigo con ciertos marcos teóricos, ¿no? Acá claramente yo siento, puede ser que podemos hablar de más o menos dónde estamos o dónde nos encontramos, pero existe una disputa política en el caso del Ecuador frente a dos modelos de sociedad completamente diferentes. De ahí los atajos o los no atajos o las posibilidades o las relaciones de poder para construir otro tipo de orden social es otra cosa, que también eso podríamos hablar. ¿A qué me refiero con esta cuestión del tema del tiempo? Aquí es importante señalar que necesitamos otra métrica y otra unidad de análisis. Las premisas que yo utilizo en este caso en mi texto es justamente que la primera, o la justificación ecológica, cultural, económica y social, es que a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, y la vida es la máxima social que hemos firmado históricamente los ecuatorianos. A mayor vida, en este caso vida buena también, no cualquier tipo de vida, existe mayor riqueza socioecológica, ¿no? Y la vida es el valor máximo de una sociedad y de los ecosistemas ambientales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, veo cuál es esa unidad de análisis y analizo el tema del tiempo. Para ponerla en perspectiva de lo que implica dos marcos conceptuales o dos unidades de análisis diferentes, cómo pueden llevar a dos intervenciones diferentes. Una pregunta que yo podría hacer: ¿qué se valora más? ¿Que el PIB crezca el 5% o que incremente 2 años la esperanza de vida, ¿no? Podría poner, ¿no? Como análisis. O dentro de una misma pregunta, ¿qué es más importante, ¿no? ¿Construir un hospital que se termine en 5 años y sea el 20% más barato, o que se construya un hospital que sea el 20% más caro pero que dure 3 años y no 5 años, ¿no? ¿Por qué? Bajo una lógica, obviamente se va a elegir el tema desde una perspectiva del valor de cambio, lo más eficiente, y aquí es el otro tema importante. Los conceptos de eficiencia, eficacia, calidad, productividad, también tienen que ser disputados en el marco de nuevas unidades de análisis, en el marco de nueva valoración social. Una vez más, si es que seguimos dentro de los mismos marcos de análisis, para mí va a ser muy difícil disputar un nuevo orden social. Por eso es necesario analizar, en este caso, la economía y las relaciones sociales desde otra perspectiva completamente diferente, sin ser acá completamente, como a veces suele pasar, posmodernos, en el sentido que nos olvidamos de lo más importante, que es la materialidad. Y de hecho, cuando hablamos de la vida, hablamos de lo más básico de la materialidad, ¿no? De lo más importante de la propia materialidad. Y ya me referiré aquí con ejemplos claros justamente al respecto. Aquí, en este marco, existe una disputa, por ejemplo, no es que no se ha incorporado el tiempo dentro de la economía neoclásica. De hecho, a Gary Becker le dieron el premio Nobel por justamente introducir en su modelo de utilidad al tiempo desde una perspectiva del full income, ¿no?
Y ahí se puede ver claramente cuál es el tipo de sociedad que está adentro, ¿no? Le incluye el tiempo dentro del concepto del full income, ¿no? Pero diciendo que lo que estás haciendo, por ejemplo, en el hogar, en el cuidado de la familia, es un tiempo que es una pérdida social porque podrías estar produciendo, ¿no? Esa es la perspectiva. Entonces, ¿cuál es el modelo de sociedad perfecta para el capitalismo? El que consume y produce, ¿no? Nada más. De hecho, en el análisis, como empiezo yo este artículo, cuando uno hace el análisis del tiempo, uno ve que generalmente en promedio, en Ecuador, 8 horas al día se trabaja y se consume, me parece, 2 horas al día, ¿no? Es decir, la economía que generalmente estudiamos, al menos podríamos decir que está sesgada, ¿no? Porque no ve los otros 12 horas de la vida. Entonces necesitamos marcos de análisis que vean las 24 horas de la vida, y por eso es necesario ver cómo se está distribuyendo socialmente el tiempo, que en este caso obviamente está aparejado a las relaciones sociales, económicas, productivas, de coloniaje que existen en la sociedad ecuatoriana. Aquí vale la pena señalar que un tema fundamental en este marco de análisis frente a la perspectiva capitalista es que obviamente la perspectiva capitalista como construcción de un cierto tipo de economía se basa en la acumulación, ¿no? En una perspectiva diferente de sociedad es imposible la acumulación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el tiempo no se puede acumular, ¿no? Ya cuando pasó realmente el suceso, ese suceso ya no se puede retornar nunca en perspectiva humana, y en ese sentido la vida no es acumulable, ¿no? El stock social más importante en esa perspectiva de una sociedad justamente termina siendo la historia, la recuperación de la memoria, la recuperación del recuerdo. No puede haber en ese marco un buen vivir sin historia, sin memoria, sin recuerdo. En este marco lo que propongo en este artículo es justamente ver si es que se puede construir, por ejemplo, un indicador que permita disputar políticamente al PIB per cápita, al ingreso per cápita, al consumo per cápita, ¿no? Y una vez más, ¿por qué el tiempo? ¿No? Porque el tiempo, si es que a uno le dice a un ciudadano, yo te doy $200 o un quintal de biomasa, ¿no? Obviamente me va a coger los $200, pero algo que sí valora la sociedad, y por eso yo creo que el tiempo es una variable que disputa políticamente al dinero, es justamente el tiempo. Si es que yo le digo, en vez de darte $200, te doy 15 días para que vayas de vacaciones con tus amigos, o sea, probablemente se pone a pensar. Es decir, necesitamos variables que permitan disputar ese sentido hegemónico que ha construido el dinero, y para eso necesitamos reconstruir desde las unidades de análisis para ver con otros anteojos, en este caso, a la propia sociedad. Y propongo en este sentido un indicador que se llama la esperanza de vida saludable y bien vivida. Y en el caso de la naturaleza también propongo la esperanza de vida de la naturaleza, ¿no? Como un indicador en donde se valora a los ecosistemas y a la sociedad en función del tiempo y no en función del dinero, ¿no? Y claramente salen cuestiones que son bastante interesantes con respecto a esto, porque también con respecto al dinero, ¿no? Con respecto, perdón, a la parte de la geografía, hago un análisis de la geografía del tiempo, que es fundamental, y también la temporalidad del tiempo, cómo cambia esa distribución del tiempo. Y en este sentido, algunas conclusiones que salen muy rápidamente, no voy a dar aquí cifras, pero un tema fundamental es el tema de la distribución del tiempo bien vivido está en función de la estructura social y económica y cultural del país. Claramente se logra ver que las personas que tienen menos tiempo, menos esperanza de vida saludable para la producción de bienes relacionales, son personas que tienen trabajos de menor calidad, ¿no? O trabajos precarios, pero al mismo tiempo son los pueblos históricamente excluidos, ¿no? Al mismo tiempo también son sectores económicamente más vulnerables. Por ejemplo, un número que me acuerdo que tengo en la cabeza, las personas que tienen satisfechas sus necesidades básicas frente a las personas que tienen 4 necesidades básicas insatisfechas, pensando en el famoso indicador de la pobreza según necesidades básicas insatisfechas, las que han satisfecho todas tienen 10 horas más
de una vida saludable y bien vivida, ¿no?, que las personas que tienen esta pobreza por 4 necesidades básicas insatisfechas. La relación entre un indígena y un no indígena también es exactamente lo mismo, alrededor, me parece, de una diferencia de 7, 8 horas, ¿no? Y así podemos ver en las diferentes características de la precariedad del trabajo cómo lleva a un tema fundamental, que también se da desde esta otra perspectiva, pero ya voy a analizar un tema que no es menor, que dependiendo de la unidad de análisis, tú tienes diferentes fotografías de la sociedad, ¿no? El tema también pasa con los indígenas, como bien señalaba, con los diferentes precariedad, por el tema de educación. Se está dando también una hiperconcentración de este tiempo, ¿no?, del tiempo bien vivido. El valor que tenía, me parece que el 20% más rico en función del tiempo, no en función del ingreso, tiene una concentración del 40% del tiempo bien vivido y vivido de una manera saludable, ¿no? Entonces se reproducen, en este caso las relaciones sociales implican una apropiación, lo que yo le denomino, lo que está en juego es pasar de una vida usurpada a una vida emancipada, ¿no?, en donde realmente lo que está en juego ahí es cómo nosotros estamos distribuyendo vida y cómo estamos distribuyendo tiempo, ¿no?, en ese marco, ¿no? Otro tema que sale también muy interesante es que los territorios con mayor esperanza de vida saludable y bien vivida tienen más bajo coeficiente del Gini, es decir, tienen menor desigualdad en el tiempo relacional y en el tiempo de ingreso, ¿no? Hago un análisis para demostrar que esto puede servir también en un análisis comparativo territorialmente como temporalmente, ¿no? Y se da también temas importantes como por ejemplo que en el 2007 Quito era el país, era la ciudad con mayor índice de esperanza de vida saludable y bien vivida. Ahora es Cuenca, que se ha mantenido constante, por ejemplo, Bolívar, ¿no? Hay un tema fundamental que del 2007 al 2012, donde realmente se tiene esta encuesta sobre el uso del tiempo, existen 3 años más de esperanza de vida. La esperanza de vida, en este caso vivido como el tiempo de vida, que para el caso de Ecuador no es menor, porque estamos hablando de 5 años, aumenta 3 años, cuando de acuerdo al último premio Nobel de Economía, Angus Deaton señala que en los países más desarrollados está aumentando entre 2 y 3 años la esperanza de vida cada 10 años, entonces realmente ahí se ve un tema de otro tipo de logro social. Nosotros vivimos en promedio más saludable en este periodo, 20 minutos más saludables, es decir, nos enfermamos menos. Se está dando una convergencia territorial espacial con respecto a la distribución del tiempo, ¿no? Y algo que quisiera mencionar también es esta temática de que cuando uno utiliza una unidad de análisis diferente, uno puede tener en este sentido una diferente interpretación. Y un tema fundamental es, por ejemplo, cuando uno hace economía, algo que generalmente le enseñan como unidad de análisis es el tema del ingreso o del consumo. Y saca los clásicos indicadores de el 10% más rico tiene tanto de ingreso, el 10% más pobre tiene tanto de ingreso. Y ya se define, ya se da por definición que estamos hablando de una riqueza de ingreso o estamos hablando de una riqueza de consumo. Por ejemplo, en este estudio que hago para el caso de Ecuador, las personas que pertenecen al decil más rico, según ingreso, trabajan 6 horas más, duermen 7 horas menos, tienen 37 horas menos de tiempo relacional a la semana, frente a aquellas personas que se encuentran en el decil más alto, según tiempo bien vivido. ¿Qué estoy diciendo con esto? O sea, lo que estoy diciendo con esto es que nosotros tenemos que disputar también, luego de que se dan procesos políticos históricos en los territorios, ¿no? En el caso ecuatoriano claramente se pone por delante como la máxima social a la vida. Tenemos que disputar qué tipo de unidades de análisis, qué tipo de metodologías, qué tipo de marcos conceptuales utilizamos si es que queremos realmente una transformación social. Creo yo que muchas veces nosotros aquí, las personas de izquierda, buscamos disputar, pero con las mismas herramientas metodológicas de la derecha, ¿no? Con las mismas herramientas de unidades de análisis de la derecha. Y podemos conseguir logros muy importantes, pero no estamos pateando el tablero para construir una transformación social completa. En este marco, desde lo que quería plantear, es que históricamente Ecuador está en una disputa política
donde busca otras máximas valóricas, y en esas disputas de esas máximas valóricas es lo que se tiene que ver justamente, no únicamente la llegada, es decir, dónde se da la transformación, sino cuál es la transición para esa gran transformación, ¿no? Desde mi punto de vista, más importante en este momento en la disputa política que el propio sentido de la transformación, lo cual es muy importante, ¿no? Es cómo se disputa esa transición para llegar a esa transformación. Y en eso justamente es la disputa que es necesario darle desde todos los puntos de vista, desde la academia, desde los movimientos sociales, desde la política, ¿no? Desde las relaciones internacionales, si es que queremos construir otro orden mundial. Muchas gracias.